Buenas tardes. Café Besania nos da la bienvenida nuevamente con el cinéfilo Jacques Sagot, escritor, pianista. Jack, muy buenas tardes. Hoy tenemos una película Viridiana. Es una película hispanoamericana del 61, dirigida por Luis Buñuel, con las actuaciones de Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey, en los papeles principales. Está basada en la novela de Jalma de Benito Pérez Galdós y se concibió como una continuación de la película Nazarín del 59, también dirigida por Buñuel. Ya, qué película más fantasiosa, ¿eh? Llena de ficción y realidad y los movimientos que se dan en toda la película, pero sobre todo en la mesa. Qué locura. No. La escena del aquelarre, de la orgía, usemos una palabra vulgar, del desmadre, que arman los mendigos y los indigentes en la por demás suntuosa morada de Jorge y de Viridiana, porque los dos, en tanto que primos, fueron coherederos. Claro, cuando murió don Jaime, el dueño de toda la hacienda, no solo era la casa. Esa escena, toda esa serie de secuencias repito, el aquelarre goyesco, ¿verdad? Pareciera una cosa criada a los caprichos de Goya. Es de las cosas más perturbadoras que yo he visto en el cine, Faustino. Es aterrador, es grotesco, es profano, es ofensivo, es perturbador, pero es magistral, y es genial también. Vayamos por el orden tuyo. Sí. Bueno, Luis Buñuel es gran cineasta. Cineasta de los 3 o 4 o 5 más grandes del siglo XX. Nació en 1900, murió en 1983. Por supuesto era francés, pero comenzó su carrera de lado formando frente común con los surrealistas franceses, André Breton. Claro. Su película primera, Un chien andaluz, un perro andaluz, es puro surrealismo. También lo es La Edad de Oro, L'Âge d'Or, puro surrealismo. Y luego, bueno, siguió haciendo sus películas. Cuando vino la Guerra Civil Española, Buñuel era un hombre de izquierdas y, por supuesto, execró a Franco y Franco lo execró a él. Entonces Buñuel, como casi todo el que era inteligente en España en esa época, se fue. Igual que se fue Ortega y Gasset, igual que se fue Unamuno, igual que se fue Machado, igual que se fue Juan Ramón Jiménez, igual que se fueron Nicanor Zavaleta, igual que se fueron un montón de grandes pensadores, Ramón Gómez de la Serna, todos los que valían algo se fueron, ¿verdad? Pablo Casals, todos se fueron. Entonces Buñuel se fue para México. Entonces comienza su etapa mexicana, haciendo producciones que eran coproducciones mexicano-francesas en general, ¿verdad? Claro. De esta época del cine mexicano, que es en blanco y negro, produjo cosas muy buenas. Los Olvidados, sí. Nazarín, que está inspirado también en una novela de Benito Pérez Galdós, y que Nazarín viene siendo como un alma gemela de Viridiana, como personaje. Los Olvidados, Nazarín, El Ángel Exterminador, de esa época, que es magnífica. Una película que se llama Él, que es con Pedro Armendáriz. El Río de la Muerte. ¿Qué más hizo en México? Bueno, una película menor, Ensayo de un crimen, en la que trabaja Ernesto Alonso y la bellísima Miroslava Stern, que era aquella gran actriz checoslovaco-mexicana, ¿verdad? Que se suicidó unos pocos días después de la película, Ensayo de un crimen. Y fue muy impactante porque Miroslava se suicidó, por supuesto, y pidió ser cremada. Y en la película se ve una escena en la cual Ernesto Alonso quema a Viridiana, la pasa así, acostada, entra dentro de un horno crematorio. Entonces resultó tan
tan profético aquello, tan perturbador. En todo caso, grandes cosas hizo Buñuel, ¿verdad? Sí, Buñuel siempre se asocia con el surrealismo, pero Buñuel no siempre fue surrealista, atención. Es surrealista cuando tiene que serlo y a veces no es surrealista del todo. O lo es solo a medias, o lo es solo en alguna secuencia por aquí o por allá, ¿verdad? En Los Olvidados solo hay una secuencia del sueño de uno de los personajes, que vemos lo que él ve en el sueño, pero por lo demás es una película tremendamente realista, cruda, terrible de la miseria. Viridiana no es una película surrealista, no lo es, en modo alguno. Roza el surrealismo en la escena de la orgía de la bacanal que organizan todos los mendigos, pero no es realmente surrealista, como si son las últimas películas de la etapa conocida como la etapa francesa, donde está Tristana, que es de 1970, con Catherine Deneuve, está el discreto encanto de la burguesía, que es del 7.2, está El fantasma de la libertad, maravillosa, del 7.4, y está la que fue la última película de Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, que es del 77. Ve qué bonito título, ¿verdad? Muy lindo. Ese oscuro objeto del deseo, ¿verdad? El oscuro objeto, qué lindo. Sí. Ese oscuro objeto del deseo, no dice él, ese oscuro objeto del deseo. Esas últimas películas francesas fueron todas a color y todas. Maravilloso. Buñuel tiene pocas películas que no sean dignas de ser vistas. Ese oscuro del deseo es una novela, está basado ese oscuro objeto del deseo, no lo sé, es una historia surrealista en la cual un individuo se enamora de una mujer, pero esa mujer muta y se transforma en otra. Entonces termina enamorado de las dos, pero él las ve como si fuese la misma. Es un extraño fenómeno psíquico que se produce ahí. Esa fue su última película porque es de él 77, la hizo a los 77 años de edad. Buñuel nace con el siglo, en 1900, y murió en 1983, con 83 años. Entonces ese fue su canto de cisne, ese oscuro objeto del deseo. Todas esas últimas 4 o 5 películas de la etapa francesa, Tristana, La Vía Láctea, Ese oscuro objeto del deseo, Fantasmas de la libertad, El discreto encanto de la burguesía, todas esas hay que verlas. Todas son obras maestras sin excepción. Hoy estamos hablando de una película de su etapa mexicana, que es del 61, Viridiana. Muy buena. Soberbia película. Viridiana. Sí, ahí tenés a Silvia Pinal, que todos conocimos como chiquillos de nuestra región a Silvia Pinal como una pésima y barata actriz de telenovelas mexicanas, con guión de Delia Fiallo y producida por Valentín Pimstein. Todos decían eso, ¿verdad? Todo era la novela Palmolive. Guión original de Delia Fiallo y producción de Valentín Pimstein. Y yo crecí teniendo a Silvia Pinal por una actriz vulgar y mercachiflera. No, en Viridiana está soberbia. Y para que Buñuel la haya tomado en serio, es que tiene que haber sido y fue una gran actriz. Y bellísima, además. Sí, muy bella. No debíamos de mencionarlo. Yo la vi también en una película de Las Divinas Palabras, de Ramón María del Valle Inclán, haciendo de la mujer, ¿verdad? De la protagonista. Y muy impresionante, muy buena actriz. Así que hay que redimirla de toda esa etapa de la telenovelería barata de las 7 de la noche, de la hora Palmolive que nos llegaba a nosotros. Debe haber hecho 100 novelas, pobrecita Silvia Pinal. Bueno, así son las cosas. Le sucedió también a Ignacio López Tarso, inmenso actor mexicano de grandes roles, de grandes, ¿verdad? De grandes papeles épicos. Lo estoy viendo en esa gran obra maestra que se llama Macario, del cine mexicano de la época de oro. Macario, sí. Ignacio López Tarso, gran actor. Lo recuerdo cuando encarnó el papel del grillito Cricri de Francisco Gabilondo Soler. Sí, lo encarnó. Y al final de la película entraba a escena el auténtico Francisco Gabilondo Soler, cantaba una canción. Nos desviamos. En todo caso, muchos de esos actores que nosotros vimos con desdén como actorcillos de telenovelas eran grandes actores en realidad.
de gran formación actoral, dramática, histriónica, de una formación clásica, ¿verdad? Entonces estaba Silvia Pinal y sí, Fernando Rey, que trabajó mucho. Fernando Rey trabajó en Viridiana, trabajó en Tristana, sale en El discreto encanto de la burguesía, no sale en El fantasma de la libertad, pero aparece de nuevo en Ese oscuro objeto del deseo. Y está Francisco Rabal, que es un gran actor español. Entonces, la producción de Viridiana fue una coproducción mexicano-española. Dos casas productoras. La casa Alatriste, se llama ya así, la productora Alatriste, por la simple razón de que el esposo de Silvia Pinal se llamaba Gustavo Alatriste y él ofreció financiar la mitad de la película. Y luego hubo dos firmas en España que se ofrecieron a coproducir la película, que era Unisi y Filmes 59. Pero cuando la película salió en el 61, causó un tal revuelo, Faustino, un tal revuelo. Mira, en primer lugar, Franco la odió. Y todos los hipócritas, gazmoños, pacatos, tartufos, hipócritas de sacristía de la época la odiaron. En primer lugar, pues no la entendieron. Esa es la verdad. Franco tenía a España sumida en el medioevo. Había toque de queda en las noches para que todo el mundo se fuera a encerrar. Pues Franco, estábamos como en tiempos de Torquemada y Savonarola y Bernardo Ruiz, pero después la Inquisición, una cosa horrorosa. Entonces, hay en Viridiana una crítica de la Iglesia católica, específicamente, tan virulenta y tan potente que, por supuesto, Franco se escandalizó, ¿verdad? Entonces, no solo prohibieron la exhibición en España, destruyeron todas las copias que había de Viridiana. Viridiana se salvó porque Silvia Pinal logró traerse a México. La película es de la etapa mexicana de Buñuel, pero fue filmada en España. Atención. Silvita Pinal se vino con una copia a México que gracias a eso tenemos la película y gracias porque Franco dio cuenta de todas las copias que habían en España. Empeoró las cosas que una revista del Vaticano, el periódico del Vaticano, l'Osservatorio Romano, dijo que la película era blasfema, sacrílega, herética, todo tipo de cosas. Y el papa que estaba a la sazón era Juan XXIII, que era un gran hombre y un gran papa. Me duele verlo caer en ese prejuicio, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así pasó. Las cosas son como son, ¿verdad? El nombre Viridiana viene de una santa. Hay una santa que es Santa Viridiana, el nombre existe. Y la palabra Viridiana viene de viris, que significa verde. Significa verde. Algo verdoso o verdinoso, como diría Machado. Algo verde. Y va bien, es un buen nombre para la protagonista. Porque Silvia Pinal, Viridiana es una almita verde. Su savia es buena, es fresca, es vida, es irrigación, ¿verdad? Es dación de sí misma. Sí. Por lo demás, la película fue exitosísima, se ganó las Palmas de Oro en el Festival de Cannes. Ese es el galardón más grande que se le da a una película, ¿verdad? Sí, la novela de Benito Galdós, Almas, es de 1895, pero la película de Buñuel diverge mucho de la novela, la cambia mucho. ¿Cómo Buñuel filmó la película en España? Sucedió que se quedó mal, tanto con los franquistas, por supuesto, como con los republicanos exiliados en México. ¿Que por qué traidor había ido a filmar la película a España? Entonces se le enojaron los republicanos, que eran sus cuates, eran sus correligionarios en México, y se le enojó también Franco. Entonces hubo un momento en que era el enemigo público de todo el mundo. Pero después vieron ya realmente lo que había sucedido con la película en España, y todos los republicanos exiliados en México lo acogieron de nuevo. Lo redimieron, ¿verdad? Es una película sensacional, figura como la número 15 entre las 100 mejores películas mexicanas de la historia y como la número 37 de todas las películas de la historia filmadas según
el British Film Institute. Okay. Es decir, que está rankeada muy, pero muy, muy alto, ¿verdad? Es una obra bellísima, bellísima. Mira, Viridiana es una novicia que está en un convento, está a punto de tomar los hábitos, ¿verdad? Y cuando de pronto la Madre Superiora la insta a que vaya a visitar a su tío Jaime, al que no ve nunca, y sin embargo le debe, que le costeó sus estudios y su estadía en el convento. Entonces Viridiana decide ir a ver a su tío Jaime, que es hacendado, ¿verdad? Dueño de una gran propiedad, con una bella mansión, etc. Va Viridiana, es el peor error de su vida. Por todo eso la película comienza con la imagen de un templo, ves la fachada de un templo y la música es el Aleluya de Händel, del oratorio del Mesías. La música es muy importante esta película, ya vamos a ver por qué. Entonces llega poco antes de tomar los hábitos Viridiana y se va a la hacienda de su tío Jaime, que es Fernando Rey. Muy bien, Fernando Rey es un señor ya mucho mayor que ella, viudo, toca un organito, toca obras de Bach complejas, así que es un hombre sofisticado, vive en su gran mansión como un grand seigneur, toca el órgano, eso siempre impresiona, como músicos de detalle siempre me impresionan. Y llega Viridiana y de inmediato su tío, Jaime, Fernando Rey, empieza a hacerle ojitos de gatito golosito mirando su quesito. Por la trágica razón de que Viridiana se parecía muchísimo a su difunta esposa. Sí. Entonces ve la dificultad de Viridiana. Sale nuevita, casta, ingenua del convento y se topa con un tío que ya vamos a ver, porque tiene otros problemas, ¿verdad? Claro. Entonces el tío ve en ella a la esposa difunta. Viridiana a todo esto la tratan de enseñar a que ordeñe una vaca y no puede agarrar las ubres de la vaca, no logra obligarse a ello. Es evidente que ahí hay una metáfora del grado de inhibición sexual de Viridiana, ¿verdad? Con seguridad las ubres le habrán evocado el falo, ¿verdad? O alguna cosa excesivamente física, excesivamente animal, y no pudo simplemente, ¿verdad? Eso es un detalle interesante. Ahora, el personaje de don Jaime, su tío Fernando Rey, es un hombre al mismo tiempo muy sofisticado y muy culto, y una antología de patologías psicológicas terribles, ¿verdad? En primer lugar, es necrófilo, le rinde un culto casi pagano a su esposa muerta. Le pide, prácticamente obliga a Viridiana a que se vista con el traje nupcial que usó su esposa para sentir que está viendo a su esposa volver desde el pasado. Es decir, está haciendo lo mismo, atención, esto no es nuevo, se está poniendo en la misma situación que Scotty, el protagonista de Vértigo, de Alfred Hitchcock, que lo interpreta Jimmy Stewart, cuando Kim Novak, que la cree muerta y la quiere ver de nuevo, resucitar a la mujer muerta. Algo de eso tenemos también en el Hitchcock de Rebecca, ¿verdad? Y lo tenemos en la que Edgar Allan Poe. Sí. La mujer que vuelve del sepulcro. Esa es Madeleine Usher, de la casa Usher, esa es Morella, y esa es Ligeia. Es un tema muy gótico, atención, muy gótico y con algo aterrador. Y en El Resplandor también, En El Resplandor sería algo de eso, sí. La mujer que regresa del fondo de la muerte. Entonces, claro, el tío Jaime resulta ser un viejo incestuoso y endogámico que lo que quiere es acostarse con su pobre sobrina, ¿verdad? Y entonces la obliga a vestir el traje de bodas de su esposa difunta y a entrar a la habitación, acordate la imagen, con un candelabro. ¿Te acuerdas? Entra con un candelabro y con su traje de novia, pobrecita. Y Viridiana sufriendo porque se sentía incomodísima en aquel rol. Ella sabía que había algo podrido detrás de todo eso. También sabemos que el tío padecía de retifismo. Me van a decir ustedes qué es el retifismo. Bueno, el retifismo es una parafilia. Me van a decir algunos de ustedes qué es una parafilia.
Vamos por partes. Una parafilia es una enfermedad psíquica, una aberración psíquica en la cual no se puede obtener el gozo sexual si no es mediante ciertos fetichismos muy específicos y algunos muy, muy sorprendentes. El retifismo es el culto a los zapatos. Es la gente que experimenta placer sexual y orgasmos oliendo zapatos, acariciando los zapatos, sobre todo lamiendo zapatos, incluso las suelas de los zapatos, lo que es más, haciéndose caminar sobre su propio cuerpo, masoquismo, con una persona con esos zapatos concretos. El retifismo es una parafilia, es decir, una normalidad de la conducta sexual que consiste en el fetichismo por ese objeto particular que es los zapatos, que sustituye el cuerpo de la mujer. Digo de la mujer, ¿por qué? Porque no lo padezcan las mujeres. No, las mujeres también padecen retifismo, pero masivamente el retifismo o fetiche de los zapatos es una enfermedad masculina, Faustinito. Okay. ¿No? ¿Por qué no se hicieron tan enfermos a nosotros, Faustinito? ¿Ah? Bueno, desde el inicio de la historia del hombre, la mujer ha venido a crear y recrear, y los hombres nos hemos dedicado a destruir. A destruir, sí. Es increíble. Sí, hemos sido calamitosos para yo no estoy orgulloso, vos sabés, de mí. De ser hombre. De mi género, no, en modo alguno. Casi siento como ganas de pedir perdón, pero no sé a quién. ¿Sí? ¿O a qué? A la historia entera, a la sociedad, no sé. En todo caso, don Jaime es retifista, además también es travesti. Acordate que se pone el velo de la novia, se pone el corsé de su esposa, se pone el corsé, es travesti, es travesti, es retifista, es necrófilo. ¿Qué más querés? Ya estamos hablando de cosas muy, muy serias. Y el retifismo u obsesión con los zapatos, obsesión erótica con los zapatos, era algo muy buñueliano. Ya Buñuel explora esa parafilia en Diario de una camarera, Diario de una sirvienta doméstica, Diary of a Chambermaid, esa película, en fin, en Diario de una camarera, Journal d'une femme de chambre, porque esa la hizo en francés. La camarera observa cómo en aquella muy buena y respetable casa burguesa, todo el mundo andaba detrás de los zapatos de todo el mundo. Sí. A Buñuel le encantaba hacer eso, meterse en la sacrosanta institución de la familia burguesa y descubrir cuántas podredumbres metidas entre el closet o barridas bajo la alfombra hay. Y es tan cierto, Faustinito. Sí. Vos lo sabes mejor que yo. Sí. 1000 veces, querido amigo, tu testimonio de vidas en eso es impresionante, ¿verdad? Entonces, sí, también empieza a ponerse las medias de la esposa difunta. Y a todo esto, como música de fondo, Bach. Entonces, ve el contraste que crea Buñuel. Bach, el más santo de los compositores, protestante, un auténtico, claro. ¿Verdad? Caramba. Sus cantatas, sus misas, su Magnificat, sus corales, sus montón de cosas. Y entonces hay un contraste que es violento y es grotesco. Nos enteramos de que Viridiana es sonámbula, aparece como una cruz de ceniza de pronto caminando en la noche, ¿verdad? Lo cual le da más, enfatiza más su aire como de muerte en vida, o de viva muerta, o de muerta que volvió a la vida, ¿verdad? Sí. A ojos de don Jaime. Bueno, don Jaime llega al colmo y le propone matrimonio. Matrimonio totalmente endogámico, casarse con su sobrina, imagínate, porque la encuentra idéntica a la difunta esposa. Es decir, se está casando con la esposa, no realmente con la pobre Viridiana. Por supuesto, Viridiana queda asqueada ante eso y se quiere fugar. Pero la envenenan. Le dan una pócima con veneno y ella queda exánime en la cama, inmóvil, tal como si estuviera muerta. ¿Verdad? Es un veneno que simula los rasgos de la muerte. Okay. Entonces, don Jaime, su tito, opta por llegar a manosearla, a besuquearla, la besuquea, le descubre los senos, la besa en el cuello, y más cosas iban a suceder en la película.
esa escena iba a ser mucho más gráfica, if you know what I mean. Silvia Pinal iba a quedar desnuda, pero absolutamente la censura se lo prohibió a Buñuel. La censura en España, en México, en cualquier lugar. De películas del 61. No había desnudos todavía en el 61. O estaban comenzando apenas, ¿verdad? Y los desnudos aparecen en el 60 para arriba, ¿verdad? 6'5" más o menos. Por ahí. Porque en los 60 todavía las mujeres salían con brasier y aquellos calzones grandísimos, fustanes. Y calzones de abuela. Sí, qué hijo. Que era la negación de todo erotismo. Pobrecitos nuestros abuelos. Sí. ¿Cómo hicieron para tener una erección con ese tipo de calzones? ¿O será que nosotros nos hemos pervertido mucho? No sé, pero qué triste. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros en esa época. En todo caso, que se entienda claramente todo lo de torcido que hay en la psique de don Jaime. Pero va más lejos. No solo la casi viola durante su sopor inducido por un veneno, sino que luego le miente a Viridiana. Y le dice, esta noche, mientras dormías, no te diste cuenta, pero fuiste mía. Como diciendo, te hice el amor, te poseí. Así que ya no puedes volver al convento. Ya no eres pura. Ya no eres pura. Ahora estás mancillada. Ahora tienes que quedarte a vivir conmigo. Ve qué clase de chantaje y de mentira, de inmundicia, ¿verdad? Por supuesto, Viridiana sale corriendo, ¿verdad? Sale corriendo, vuelve al convento, espeluznada. Y en una toma vemos a Fernando Rey, a don Jaime escribiendo su testamento, riendo malsanamente, planeando ya lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer es que se suicida. Habiendo perdido a Viridiana, habiéndola asustado y habiéndole mentido y sabiendo que no iba a ver nada más, se suicida. Y se suicida, esto es muy importante, con una suiza. Porque la suiza, el juego de la suiza, es un leitmotiv recurrente en la película. Está en las manos de Viridiana cuando la están violando en la última escena. Es la cuerda que usa para ahorcarse Viridiana. Es la que usa la chiquita, la hija de la Ramona y de Moncho, de la servidumbre. Constantemente hay escenas en las que aparecen suizas. Es muy divertido, ¿verdad? Se convierte en un leitmotiv, en un motivo guía, ¿verdad? Motivo recurrente. Muy bien. Viridiana regresa al monasterio, decide ya, una vez que su tío ha muerto, que debe de ir a hacerse cargo de la propiedad. Regresa a la propiedad, llega la hermana superiora a tratar de disuadirla. Por fin le ofrece la última confesión y su bendición y le dice, bueno, si no es tu voluntad seguir el camino del Señor, pues quédate en esta casa, pero ya yo no te aconsejo más. No soy más tu madre superiora, no recibirás más mi ayuda. Y la señora procede a irse y se queda Viridiana dueña de aquella enorme propiedad, ¿verdad? Sí, aparece como tenía que aparecer el hijo natural de don Jaime, un hijo natural, Jorge, que vendría siendo primo de Viridiana. Y de nuevo, Jorge, desde que ve a Viridiana, ya le ve cara ya la ve en la cama. Es que los personajes masculinos en esta película todos quedan por la calle, ¿verdad? Sí. Todos quedan en pelotas. Entonces Jorge ya desde que la ve, ya se despierta en él el depredador, ¿verdad? La propiedad tan grande, quedaron como copropietarios con igual cantidad de derechos, Jorge, el hijo natural, y la sobrina Viridiana. Y en eso no hay mayor problema. En eso vemos un retrato de don Jaime en una pared de la sala de la mansión y vemos en qué medida enorme don Jaime se parece a Jorge, el recién llegado, que lo encarna Francisco Rabal. Magnífico actor. Ya la única que queda de todas esas es Silvia Pinal. Es la única que tiene como 92 años y ya ni la reconoces, ¿verdad?
Y es la única que queda de todo ese Qué gran cast. personaje, luz es ella. Ella es una belleza, es una belleza. Es la luz de toda la De de toda la película. toda la película. Ah, no, si no fuera por Viridiana no se puede ver la película. No. Todo lo demás es tan siniestro, tan Uy, sí, sórdido, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, Viridiana comienza con su quimera, con su gran quijotada, su gran utopía, recoger de la calle a 12, 13 mendigos limoneros, pero de la peor ralea, de la miseria más degradante, llevárselos para la casona, bañarlos, limpiarlos, educarlos, alimentarlos y catequizarlos y convertirlos en buenos seres humanos. Ve qué proyecto. Bueno, pero resulta que las cosas no funcionan así. Resulta que aquí viene el gran problema de la película. Porque todos esos mendigos, todos son rencos. Hay un ciego, que es de los más procaces y salaces y vulgares de todos. Hay un viejillo desdentado, que dan ganas de irle a comprar una chapa. Que es un intrigante, es un intrigante el maldito. Y cochino. Intrigante, intriga A con B y A B con C y A C con D, intriga todo, solo nada más que hablar mal de todo el mundo. Hay el otro que le dicen el leproso, que en realidad no es leproso, lo que tiene son unas varices terribles aquí en el cuello, pero lo dicen el leproso. Hay otro desdentado, ¿verdad? También. Al leproso incluso sus compañeros limoneros le cuelgan un tarrillo de lata para que con el ruido anuncie que viene, aunque él insiste en que no es leproso. Está la otra vieja vulgar que vive enseñando sus partes pudendas, ¿verdad? Faustino es el peor, es la peor alineación, ¿no? Sí, es la peor oncena de limoneros que yo he visto en mi vida. Yo no sé de dónde sacó Buñuel esas caras. La impresión que me da, porque ahí no hay truco. El que no tiene dientes, no tiene dientes. Y el que le falta aquí todos los lados no los tiene. Y me parece que el ciego también es ciego. Sé. Tuvo que haberlo sacado de Tepito. De esos tipos de zonas. Bueno, pero que fue filmada en España. Fue filmada en España. No, eso lo sacó de España. Y la impresión que tengo, pero no puedo jurarlo, es que esa manga de mendigos, que son 13, me tomé la molestia de contar los 13, y están bien caracterizados cada uno de ellos. Me parece que algunos de ellos no eran ni siquiera actores, sino eran efectivamente gente de la calle. Y no eran actores profesionales. Porque son muy puros, o sea, es una identidad impresionante. No tiene nada sorprendente, queridos amigos. Los grandes cineastas del neorrealismo italiano, Visconti, Da Sica, Rossellini, incluso el temprano Pierpaolo Pasolini, usaban actores de la calle. La mejor película jamás hecha, El ladrón de bicicletas, ¿verdad? Y la de biciclete. Tanto el papá como el hijo eran constructores en una fábrica cualquiera. No usó actores profesionales y es la mejor película que jamás se ha hecho. ¿Verdad? Así votada por muchos críticos. Bueno, ahí se da duro con Ciudadano Kane y con Vértigo y con otros, pero está entre las 3 mejores películas hechas. Bueno, entonces comienza repito, pobrecita Viridiana, porque sus intenciones eran tan puras. Ella creía en el ser humano. Creía que aquellos seres humanos eran redimibles, eran educables, eran humanizables, porque ya eran subhumanos por su conducta. Estaban más cerca de antropófagos y de simios ya que de seres humanos. Pero fracasa terriblemente. Es lo que le dice Jorge, su primo, le dice: toda esta beatería, ojo, de beato, toda esta beatería tuya no sirve para nada, es pura beatería, le dice. Los santos. Desde que los limoneros se sientan a la mesa, que se arman un banquete, ¿verdad? Se autoasignan un banquete, ya hay un malagradecido que comienza quejándose que de las judías y los frijoles que están ácidos. Ya, ve, como si viniera del Hotel Ritz en París, ¿verdad? Quejándose de la comida, que las judías estaban ácidas. Luego el tipo de las varices,
lo expulsan de la mesa, al leproso, entre comillas. Sus propios cuates lo echan de la mesa. El problema es que estos miserables son crueles aún entre ellos mismos, no son crueles con la burguesía, no, son hasta entre ellos mismos se canibalizan. Eso es lo peor de todo, ¿verdad? Cielo santo. De Jorge sabemos que no es un hombre enteramente malo por el bonito gesto que tiene con el perro Canelo, que iba siguiendo por debajo aquel carruaje, ¿verdad? Aquella carreta más bien. Lo compra para liberarlo y le dice a otro que libere al perro. Eso nos da la idea que no era intrínsecamente un mal hombre. Peor era el papá, don Jaime, ¿verdad? Con las aberraciones que ya le hemos mencionado. Cielo santo. Cosas perturbadoras como el crucifijo que contenía una navaja, que era de don Jaime, se lo encuentra Jorge, ¿verdad? Mira, ¿qué es esto? Un crucifijo. Pero le apretaba su botoncito y salía una navaja. Ve qué ambivalencia, ve qué implosión de lo sagrado y de lo criminal. Un crucifijo que se convierte en una navaja con que pueden abrir el cuello, ¿verdad? Eso es muy interesante eso. Y luego esta gran secuencia magnífica, muy buñueliana, la crítica de Buñuel a la iglesia, su anticlericalismo furibundo. Eso lo ves ya en el Chien Andalou. Siempre fue así. Cuando está la secuencia, Faustinito, donde suena el Ángelus, suenan las campanas del Ángelus en la iglesia. Eso suena a las 5 de la tarde, es el momento en que se supone que la gente suspende sus trabajos y hacen una oración, la oración vespertina, el equivalente de las vésperas en los monasterios, pero la oración vespertina. Pero Buñuel, en lugar de mostrarnos a la gente orando, pone la música del Ángelus y ves obreros trabajando, tipos con un serrucho, otros con una pala, otros picando piedra como esclavos, otros manejando tractores. Ves una pululación de obreros explotados, subpagados, marginalizados, y es como si Buñuel nos dijese: rezar, ¿saben qué, amigos? Rezar es un lujo. Se lo pueden permitir los que pueden permitirse rezar, suspender su trabajo 5 minutos con ángelos para rezar. El mundo está lleno de obreros, de gente que solo tiene su fuerza muscular para vender, que no pueden darse ni siquiera esos 5 minutos para rezar, porque son máquinas productivas implacables, ¿verdad? Me llama mucho la atención esa cuestión del, ¿verdad? Jorge le dice a la pobre de Viridiana que es una beata con horchata en las venas y no sangre. Imagínate, lo que tiene es horchata, no sangre. Suben en un momento al ático, hay un piano roto, eso me llamó la atención. Hay un gato, hay ratas, hay viejos cuadros. La mujer, la prostituta, dentro del grupo de los mendigos, la prostituta, que es una vieja igual, agresiva, violenta, chusca, horrorosa, está tomado, esa cara, ese rostro, es igualito a un cuadro de Van Gogh que se llama Los comedores de patatas. Si ustedes buscan Van Gogh, Los comedores de patatas, van a ver una mujer con la carita, sobre todo, a ver, como digo, la boca, el hociquito, la nariz hacia adelante. Me parece que Buñuel se inspiró concretamente de ese cuadro, que es un cuadro de una familia proletaria. Están comiendo patatas, no están comiendo caviar, con champán, están comiendo patatas. La similitud es tan grande entre esa mujer del cuadro de Van Gogh y esta actriz, que me parece que Buñuel quizás hizo ahí un guiño intertextual al cuadro de Van Gogh. Muy bien. Y empieza, claro, viene la escena terrible en la que los mendigos hacen una enorme parodia de la última cena de Da Vinci. ¿Te acuerdas, Faustinito, cuando se colocan en la mesa con el ciego en el centro, el ciego ocupando el lugar que ocupa Jesucristo, el ciego está en el centro, y toda la coreografía
humana, Es de la todos los Santa cuerpos Cena. es la Santa Cena de Da Vinci. Claro. Es una parodia terrible, pero eso no le puede haber gustado al Vaticano, evidentemente Sí, que no. Y habría ofendido a montones de cristianos de todas denominaciones. Y menos en esa época. Y en esa época estamos en 61, ya Sí. de esto hace 61 años tiene la película. ¿Verdad? El mundo ha cambiado mucho en tiempos Claro, recientes. claro. Y no hay fotografía, porque se ponen como para una posa y la fotografía consiste en que la vieja de los comedores de papas se levanta en agua y les enseña sí. todo su genitalia. Sí, sí. Y esa es la fotografía, para que todos queden así. Es una parodia espantosa. Y luego el desdentado que escoge un velo de novia y se lo pone y empieza a bailar medio borracho con el velo de novia, haciendo una parodia burlesca